Hola a todos. ¿Alguna vez has intentado resolver un problema añadiendo algo, cuando en realidad la solución era quitar? Según Lady Cloud, ingeniero y psicólogo de la Universidad de Virginia, estamos programados para sumar cuando restar sería más eficaz. En su libro Subtract, revela por qué menos carreteras pueden reducir el tráfico y cómo trabajar menos puede hacerte más feliz y productivo. Si te sientes abrumado por tareas, posesiones o decisiones, este episodio es para ti. Descubrirás estrategias prácticas para simplificar tu vida eliminando lo innecesario y recuperando tu enfoque mental. Quédate hasta el final para aprender a hackear tu cerebro y dominar el arte de la resta. Suscríbete para más contenido que transformará tu forma de pensar. Capítulo 1. ¿Por qué menos carreteras pueden significar menos tráfico? ¿Alguna vez has pensado que eliminar una autopista podría reducir el tráfico? Suena absurdo, ¿verdad? Pues prepárate para una idea que desafía completamente nuestra intuición. Cuando una ciudad sufre congestión vehicular, la respuesta automática suele ser construir más carriles o nuevas vías. Es lógico pensar, si hay demasiados coches, necesitamos más espacio para ellos. Sin embargo, la realidad ha demostrado algo sorprendente. En San Francisco, tras un terremoto que dañó la Embarcadero Freeway, decidieron hacer algo radical. En lugar de reconstruirla, la demolieron por completo. Los pronósticos eran catastróficos, pero ocurrió lo inesperado. El tráfico no colapsó. De hecho, la congestión en la zona disminuyó. En Seúl pasó algo similar cuando eliminaron una autopista elevada para restaurar un río. Este fenómeno tiene una explicación: la demanda inducida. Cuando construimos más carreteras, no solo acomodamos el tráfico existente, sino que incentivamos a más personas a usar sus vehículos. Es como si las nuevas vías generaran su propia demanda, creando un ciclo interminable. Las ciudades funcionan como sistemas complejos donde quitar elementos puede generar efectos positivos inesperados. Esta paradoja nos invita a cuestionar nuestra tendencia natural de resolver problemas sumando cosas, cuando a veces la solución está en restar. Capítulo 2. El poder inesperado de no hacer. El caso de Leo Robinson. ¿Puede un simple acto de no hacer algo cambiar el curso de la historia? La historia que voy a contarles hoy demuestra precisamente ese poder revolucionario de la sustracción. En los muelles de California, un trabajador portuario llamado Leo Robinson tomó una decisión extraordinaria por su simplicidad. Se negó a descargar un barco con mercancías de Sudáfrica durante la época del apartheid. No organizó una protesta masiva ni escribió manifiestos. Simplemente restó su trabajo de esa ecuación específica. Lo fascinante es que esta pequeña sustracción desencadenó un efecto dominó. Sus compañeros se unieron, el sindicato respaldó la acción, y pronto se convirtió en un catalizador para un boicot mucho más amplio contra productos sudafricanos en toda la costa oeste estadounidense. Un acto de resta individual generó una presión internacional que contribuyó significativamente a la lucha contra el régimen del apartheid. Este caso ilustra una dinámica poderosa. Mientras algunos luchan sumando resistencia activa, otros generan cambios igualmente profundos restando su cooperación. Ambos caminos pueden ser transformadores. Recordemos también el caso de la autopista Embarcadero en San Francisco. Al decidir no reconstruirla tras el terremoto, no solo se redujo la congestión, sino que se transformó completamente el espacio urbano. Donde antes había una estructura de concreto opresiva, surgió un espacio público vibrante que revitalizó toda la zona. Estos ejemplos tan distintos comparten una lección fundamental. Restar, eliminar o no hacer puede generar consecuencias positivas enormes e inesperadas. No se trata simplemente de solucionar un problema existente, sino de crear el espacio necesario para que surja algo mejor. La próxima vez que enfrenten un desafío, antes de preguntarse qué más pueden añadir, consideren, ¿qué podrían quitar? A veces, el acto más revolucionario es simplemente decir no. Capítulo 3. Programados para sumar. Los experimentos que lo demuestran. ¿Por qué la mente humana rehúye la eliminación, incluso cuando es la solución más eficaz? Esta es la pregunta fundamental que Klotz aborda en este capítulo a través de una serie de experimentos reveladores. Todo comenzó con una observación cotidiana. Klotz estaba jugando con su hijo pequeño con bloques de construcción. Tenían una estructura con dos pilares de diferente altura que necesitaban nivelar para hacerla estable. La solución más elegante era quitar bloques del pilar más alto,
pero tanto su hijo como él mismo tuvieron el impulso inicial de añadir más bloques al pilar corto. Este patrón de comportamiento despertó su curiosidad científica. Para investigar si esta tendencia era generalizada, Claude diseñó un experimento formal. Mostró a los participantes una cuadrícula con un patrón asimétrico de cuadrados coloreados y les pidió hacerlo simétrico. Podían añadir nuevos cuadrados o eliminar algunos existentes, con ambas opciones llegando al mismo resultado final. El hallazgo fue contundente. Aproximadamente el 80% de las personas optaron por añadir cuadrados, incluso cuando quitar era la solución más eficiente. Este sesgo hacia la adición se manifestó consistentemente en diversos contextos. Cuando se pidió a los participantes mejorar una partitura musical, la mayoría añadió notas en lugar de eliminarlas. Al editar textos para hacerlos más concisos, la tendencia dominante fue agregar palabras y explicaciones, no simplificar mediante la eliminación. Lo más significativo no es solo la existencia de este sesgo, sino su naturaleza automática e inconsciente. No es que las personas no puedan restar. Cuando se les recuerda explícitamente esta opción, muchos la consideran. El problema es que la resta rara vez surge como primera opción instintiva. Nuestras mentes parecen estar predispuestas a construir soluciones mediante la adición, pasando por alto el poder transformador de la eliminación. Este sesgo cognitivo tiene profundas implicaciones. En un mundo que valora el crecimiento y la acumulación, nuestro impulso natural de añadir refuerza estructuras cada vez más complejas en nuestras vidas, organizaciones y sociedades. Reconocer esta tendencia es el primer paso para superarla y aprovechar el potencial inexplorado de la resta como herramienta de mejora. Capítulo 4. Las trampas mentales que nos impiden restar. Nuestro cerebro está programado para añadir cosas, no para quitarlas. Es una tendencia tan arraigada que opera casi a nivel inconsciente. Pero, ¿qué mecanismos psicológicos nos impiden ver el poder de la resta? Vamos a desmontar las trampas mentales más poderosas que nos ciegan ante las soluciones sustractivas. La primera trampa es el efecto IKEA. Valoramos desproporcionadamente aquello en lo que hemos invertido esfuerzo. Cada elemento que añadimos a un proyecto nos da una sensación de logro y propiedad que resulta adictiva. Un programador que ha pasado semanas desarrollando un módulo sentirá un dolor casi físico al eliminarlo, aunque ya no sea útil. La adición se siente como creación, la resta como destrucción. La falacia del costo hundido es otra barrera poderosa. Es esa voz interior que nos dice: he invertido tanto en esto que no puedo abandonarlo ahora. Quitar algo implica admitir que nuestra inversión inicial ya no tiene valor, y eso duele. Preferimos seguir añadiendo parches y complejidad antes que aceptar la pérdida que supone eliminar lo que ya no funciona. Existe también el sesgo de existencia. Asumimos que si algo ha perdurado en el tiempo, debe tener una razón válida para existir. Cuestionarlo requiere un esfuerzo mental que a menudo no estamos dispuestos a hacer. Es más fácil respetar lo establecido y añadir algo nuevo que cuestionar la legitimidad de lo que ya está. La aversión a la pérdida es quizás la más potente de todas estas trampas. El dolor de perder algo nos impacta aproximadamente el doble que la alegría de ganar algo equivalente. Y restar es, por definición, perder algo. Aunque el resultado final sea una ganancia neta, más claridad, más eficiencia, más espacio mental, el acto mismo de quitar activa nuestras alarmas internas de peligro. Lo fascinante es que estas trampas mentales parecen trascender culturas y estilos cognitivos. Tanto personas con pensamiento más analítico como aquellas con visión más holística muestran la misma resistencia a las soluciones sustractivas. El sesgo hacia la adición parece ser una característica fundamentalmente humana. Reconocer estas trampas es el primer paso para superarlas. La próxima vez que enfrentes un problema, antes de preguntarte ¿qué puedo añadir?, inténtalo con ¿qué puedo quitar? La respuesta podría sorprenderte. Capítulo 5. ¿Ocupado o productivo? La sorprendente verdad sobre la felicidad. Estar ocupado se ha convertido en la nueva medalla de honor de nuestra sociedad. Lo proclamamos con orgullo, como si la saturación de nuestra agenda fuera directamente proporcional a nuestra importancia. Pero esta obsesión por la ocupación constante es quizás uno de los mayores espejismos de nuestro tiempo. Confundimos actividad con productividad y sacrificamos nuestra felicidad en el altar de las apariencias. La investigación de Claude desmonta esta falacia con evidencia contundente.
Un experimento revelador confrontó a personas con dos opciones para gastar su dinero: adquirir bienes materiales o comprar tiempo pagando a otros para realizar tareas indeseadas. Los resultados fueron inequívocos y contraintuitivos. Quienes invirtieron en eliminar obligaciones de su vida experimentaron niveles significativamente mayores de bienestar que quienes adquirieron posesiones nuevas. Este hallazgo desafía nuestra programación cultural. Mientras la publicidad nos bombardea con promesas de felicidad a través de la adquisición, la ciencia demuestra que la verdadera satisfacción proviene de lo contrario: la sustracción estratégica. Cada tarea eliminada de nuestra lista no es simplemente un pendiente menos. Representa una liberación cognitiva, una reducción tangible de la carga mental que nos agobia silenciosamente. El fenómeno conocido como pobreza de tiempo explica por qué esta sobrecarga nos afecta tan profundamente. Cuando percibimos escasez de tiempo, nuestras capacidades cognitivas se deterioran, tomamos peores decisiones y experimentamos mayor estrés. Es una espiral descendente. Nos sentimos sin tiempo, rendimos peor, necesitamos más tiempo para compensar, y así sucesivamente. La paradoja es que añadimos más actividades creyendo que seremos más productivos, cuando lo que realmente necesitamos es lo contrario. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló algo aún más sorprendente. Incluso personas con recursos económicos suficientes para comprar tiempo frecuentemente no lo hacen. Esta resistencia a delegar tareas no es meramente económica, sino psicológica. Refleja nuestra dificultad para reconocer el valor del tiempo libre y nuestra tendencia a sobrevalorar la acumulación sobre la liberación. La trampa de la ocupación tiene raíces profundas en nuestra psicología evolutiva. Durante milenios, acumular recursos significó supervivencia, eliminarlos representaba riesgo. Pero en un mundo de abundancia y sobrecarga informativa, esta programación ancestral se ha vuelto contraproducente. El cerebro humano no está diseñado para la multitarea constante ni para procesar el volumen de estímulos al que lo sometemos diariamente. El verdadero cambio de paradigma que propone Klotz es radical. La productividad auténtica no consiste en hacer más, sino en hacer menos cosas pero más significativas. Cuando eliminamos lo superfluo, no solo liberamos tiempo físico, sino también espacio mental. Esta capacidad cognitiva recuperada es el verdadero tesoro que nos permite enfocarnos en lo esencial, tomar mejores decisiones y, paradójicamente, lograr resultados superiores con menos esfuerzo. La resistencia cultural a este enfoque es comprensible. Desde la revolución industrial, hemos equiparado valor personal con producción constante. El no hacer nada se percibe como pereza o indolencia. Sin embargo, culturas como la japonesa con su concepto de ma, el espacio vacío intencional, o las tradiciones contemplativas occidentales, reconocen que el vacío no es ausencia sino potencialidad. El silencio entre notas musicales no es falta de música, sino parte esencial de la melodía. Esta perspectiva transformadora nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo y las tareas. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarnos qué más puedo hacer hoy, nos cuestionáramos qué puedo eliminar para concentrarme en lo verdaderamente importante? La respuesta podría ser la clave no solo para una mayor productividad, sino para una vida más plena y satisfactoria. Sección 6. 3 llaves para desbloquear el poder de menos. ¿Cómo transformamos nuestro sesgo hacia la adición en una capacidad para restar inteligentemente? Klotz nos ofrece 3 llaves maestras que abren la puerta hacia un pensamiento más equilibrado y poderoso. La primera llave es desarrollar un pensamiento crítico frente a lo establecido. Cuando algo ya existe, raramente cuestionamos su necesidad. Piensen en esas empresas tecnológicas cuyos productos se vuelven monstruosamente complejos tras años de añadir funciones. El software que antes era ágil ahora es lento y confuso. La solución instintiva siempre es añadir más servidores, más código optimizador. Pero el pensamiento sustractivo pregunta, ¿qué funciones podríamos eliminar para recuperar la esencia y eficacia original? Esta llave nos exige superar el miedo visceral al cambio que sentimos cuando alguien propone quitar algo que siempre ha estado ahí. La segunda llave requiere convertir la resta en una opción explícita en cada decisión. Nuestro cerebro simplemente no considera automáticamente la posibilidad de quitar. Es como si tuviéramos un menú mental donde solo aparecen opciones aditivas. Por eso necesitamos crear un nuevo hábito, incluir deliberadamente la pregunta ¿qué podemos eliminar aquí?, en cada proceso decisorio. Imaginen un equipo de diseño industrial que, antes de añadir una nueva característica a un producto,
se obliga a identificar qué elemento existente podrían quitar para mejorar la experiencia del usuario. O un ejecutivo que, antes de aprobar una nueva iniciativa, exige saber qué proyecto actual se abandonará para liberar recursos. Esta llave transforma la resta de una ocurrencia ocasional a una práctica sistemática. La tercera llave, quizás la más desafiante, es invertir suficiente capacidad cognitiva en el proceso sustractivo. La paradoja es fascinante. Cuando más sobrecargados estamos, menos capacidad tenemos para considerar soluciones que aliviarían esa sobrecarga. El pensamiento sustractivo requiere un esfuerzo mental inicial mayor porque va contra nuestra tendencia natural. Es como nadar contracorriente, exige más energía al principio, pero puede llevarnos a aguas más tranquilas. Un ejemplo revelador viene de la neurociencia. Los experimentos muestran que bajo presión cognitiva, como multitareas o fatiga, las personas son significativamente menos propensas a considerar soluciones sustractivas, incluso cuando éstas son objetivamente superiores. Por eso, paradójicamente, necesitamos crear espacios de pausa y reflexión para poder eliminar eficazmente. Estas tres llaves no son secuenciales, sino complementarias. Cuestionar lo establecido nos permite ver qué podría eliminarse. Convertir la resta en opción explícita nos obliga a considerarla seriamente. Y dedicar suficiente capacidad mental nos da la fuerza para superar la resistencia al cambio sustractivo. El poder transformador de estas herramientas radica en su capacidad para desbloquear soluciones elegantes donde antes solo veíamos complejidad creciente. Como el escultor que, según Miguel Ángel, no crea la estatua sino que libera la figura que ya existe dentro del mármol quitando lo sobrante, el pensamiento sustractivo nos permite revelar la esencia valiosa que a menudo queda sepultada bajo capas de adiciones innecesarias. Capítulo 7. Estrategias prácticas. ¿Cómo hacer realmente la resta? Restar no es quitar por quitar, es un arte que paradójicamente exige más esfuerzo mental que añadir. Como decía Mark Twain, no tuve tiempo de escribir una carta más corta. Ahí está la esencia. La verdadera simplificación es trabajo de orfebrería mental. Vamos directo a las tres estrategias que transformarán tu capacidad para restar inteligentemente. Primera, la inversión del pensamiento. Contrario a lo que creemos, restar bien requiere más dedicación, no menos. Es como el escultor que no añade mármol, sino que quita todo lo que sobra para revelar la obra maestra. La clave está en la resta tras la satisfacción. Primero construimos hasta lograr la funcionalidad básica y solo entonces iniciamos el proceso deliberado de pulir y refinar. No se trata de quitar desde el principio, sino de esculpir con precisión después de tener la base. Segunda, restar hasta provocar alegría. Más allá de criterios objetivos de utilidad, aplica un filtro emocional a tus decisiones de resta. Pregúntate, ¿esto me energiza o me drena? ¿Aporta valor real? Imagina tu proyecto actual. ¿Qué elementos no generan ese sentimiento de satisfacción profunda y podrían eliminarse? No buscamos minimalismo por estética, sino curar activamente nuestro entorno para maximizar el valor auténtico. Tercera, transformar la valencia negativa de la resta. Nuestro cerebro percibe quitar como perder, aunque objetivamente ganemos. El truco está en reencuadrar la narrativa. No eliminamos funciones, sino refinamos la experiencia. No cortamos gastos, sino optimizamos recursos para lo esencial. Pon el foco no en lo que se va, sino en lo que se gana: claridad, eficiencia, bienestar. Estas estrategias son como herramientas de precisión para cirujanos del tiempo y la atención. La resta inteligente no es un acto de privación, sino de liberación. Es el arte de hacer visible lo invisible, eliminando lo que distrae para que brille lo verdaderamente importante. Capítulo 8. Hackeando el sistema. Eliminar obstáculos vs añadir reglas. ¿Qué pasaría si les dijera que el camino hacia la eficiencia no está en añadir más controles, sino en eliminarlos? Imaginen esto: un equipo de fútbol que, para mejorar, decide entrenar con solo 9 jugadores en lugar de 11. Parece una locura, ¿verdad? Pero el resultado fue asombroso. Al quitar jugadores, forzaron al resto a optimizar cada movimiento, a comunicarse mejor, a ser tácticamente más inteligentes. No añadieron ejercicios complicados, simplemente quitaron la red de seguridad. Este es el verdadero hackeo de sistemas. La mayoría pensaría, si algo no funciona, necesitamos más reglas, más controles.
Pero la realidad es que muchas veces el problema está en el exceso, no en la falta. Es como intentar arreglar un motor ruidoso subiendo el volumen de la radio. Veamos la sala de urgencias de un hospital, el caos personificado. Algunos hospitales revolucionaron su eficiencia, no añadiendo más protocolos, sino implementando un sistema de triaje radicalmente simplificado, solo 3 preguntas clave para determinar la urgencia. Eliminaron el ruido informativo que retrasaba decisiones vitales. El resultado fue dramático, más vidas salvadas no por añadir complejidad, sino por eliminarla. Más impactante aún, el Dr. Peter Pronovost desarrolló una simple lista de verificación para la inserción de catéteres centrales. No inventó nada nuevo, solo tomó 5 pasos críticos ya conocidos y los hizo obligatorios. Esta sencilla resta de complejidad provocó que las tasas de infección se desplomaran, salvando miles de vidas y millones de dólares. Mientras tanto, seguimos con nuestro enfoque habitual. ¿Hay un problema en la empresa? Creemos un comité. ¿Baja el rendimiento? Añadamos más indicadores para medirlo todo. Estas soluciones solo enredan más las cosas, añaden fricción y nos alejan de la causa real del problema. La resta aplicada a sistemas es cirugía de precisión. Es encontrar esa regla, esa fricción que, al ser eliminada, libera un potencial enorme. No se trata de empujar más fuerte contra un muro, sino de encontrar la puerta oculta que siempre estuvo ahí. La próxima vez que enfrenten un sistema estancado, pregúntense, ¿qué podría eliminar para que todo fluya mejor? La respuesta podría sorprenderles. 9. Ver el bosque y los árboles. Encontrar la simplicidad en la complejidad. Imagina un mapa tan detallado que reproduce cada árbol, cada piedra y cada arruga del terreno que representa. Un mapa a escala 1:1. ¿Sería útil? En absoluto. Sería tan inmanejable como el territorio mismo. Esta paradoja ilustra perfectamente el problema central de los sistemas complejos. Más información no siempre significa mejor comprensión. En sistemas verdaderamente complejos, la resta estratégica genera un valor exponencial. No se trata de simplificar por simplificar, sino de identificar esos puntos de presión donde una pequeña eliminación desbloquea todo el sistema. Es como encontrar la piedra precisa que sostiene todo un muro de contención, quítala y liberas una cascada de eficiencia. Lo fascinante es que cuanto más intrincado es el sistema, mayor es el potencial transformador de una resta bien ejecutada. En un ecosistema natural, la desaparición de una especie aparentemente insignificante puede desencadenar cambios dramáticos en toda la cadena trófica. De igual manera, en organizaciones complejas, eliminar un solo paso burocrático redundante puede revitalizar departamentos enteros. La verdadera maestría está en desarrollar esa visión de rayos X que distingue entre complejidad esencial y complejidad accidental. Los grandes compositores como Mozart no brillaban por añadir más notas, sino por saber exactamente cuáles eliminar. Su genialidad residía en reconocer qué elementos eran fundamentales para la estructura y cuáles solo generaban ruido. Esta habilidad para ver a través de la complejidad requiere cierta distancia. Como cuando te alejas de un cuadro impresionista para apreciar la imagen completa. Desde muy cerca solo ves manchas inconexas. Con la distancia adecuada, emerge el patrón. La resta efectiva en sistemas complejos exige esa misma perspectiva panorámica. Los sistemas más resistentes al cambio suelen ser aquellos donde la complejidad se ha acumulado orgánicamente durante años. Cada capa añadida tenía sentido en su momento, pero el conjunto se ha vuelto un laberinto. Ahí es donde el valor de la resta se multiplica. Identificar y eliminar esas estructuras vestigiales que consumen recursos sin aportar valor. La clave no está en cuánto puedes quitar, sino en qué exactamente debes quitar. Es una cirugía de precisión, no una poda indiscriminada. Como cuando un chef refina un plato eliminando ingredientes hasta que cada elemento restante es absolutamente esencial. Lo que queda no es menos, es más puro, más potente. 10. La resta más difícil, deshacerse de las ideas erróneas. La verdadera resta mental, amigos, es mucho más que identificar lo que sobra en un sistema complejo. Es enfrentarnos a la resistencia interna que sentimos cuando debemos abandonar ideas profundamente arraigadas en nuestra mente. Esta resistencia tiene raíces profundas. Cuando una creencia forma parte de nuestra identidad, eliminarla se siente como una pequeña muerte. No es solo soltar una idea,
Es reconocer que parte de lo que creíamos ser estaba construido sobre cimientos equivocados. Un estudio fascinante de la Universidad de Stanford reveló algo sorprendente. Cuando a personas con fuertes convicciones políticas se les mostraban evidencias que contradecían sus creencias, las áreas de su cerebro asociadas con el dolor físico se activaban. Literalmente, desaprender duele como un golpe. ¿Por qué esta resistencia? Porque las ideas no existen aisladas en nuestra mente. Forman redes interconectadas, ecosistemas completos de pensamiento. Eliminar una creencia central es como quitar una piedra angular. Amenaza con derrumbar toda la estructura mental que hemos construido durante años. Pensemos en los médicos del siglo XIX que se resistían a la idea de lavarse las manos antes de atender partos, incluso cuando Semmelweis demostró que esto reducía drásticamente la mortalidad. No era ignorancia, era resistencia a desmantelar todo un sistema de creencias médicas donde los miasmas y no los gérmenes causaban enfermedades. Aceptar el lavado de manos significaba reconocer que habían estado matando pacientes por ignorancia. La mente prefiere añadir explicaciones complejas antes que eliminar fundamentos erróneos. Lo vemos también en organizaciones. Una empresa tecnológica japonesa mantuvo durante años un departamento entero dedicado a un producto obsoleto. Cuando finalmente lo eliminaron, la productividad general aumentó un 40%. El problema no era falta de innovación, sino la incapacidad de desaprender y abandonar lo que ya no servía. La resta cognitiva requiere humildad intelectual. Exige reconocer que nuestro mapa mental del mundo puede estar equivocado en aspectos fundamentales. Es un acto de valentía decir, esta idea que he defendido durante años, que forma parte de mi identidad, debe ser eliminada. El neurocientífico Robert Sapolsky lo explica brillantemente. El cerebro humano está diseñado para mantener la coherencia narrativa a toda costa. Preferimos distorsionar nuevas evidencias para que encajen en nuestro relato previo antes que reescribir la historia. La resta mental exige romper esa coherencia forzada, aceptar la incomodidad del vacío temporal que queda al eliminar una creencia, antes de reconstruir. Este proceso de desaprendizaje activo es quizás la forma más elevada de inteligencia. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de tener el coraje de revisar constantemente nuestros fundamentos, eliminando lo que ya no resiste el escrutinio de la evidencia. La próxima vez que te enfrentes a información que contradice tus creencias más arraigadas, recuerda, la incomodidad que sientes no es una señal para rechazarla, sino una invitación a considerar si ha llegado el momento de la resta más difícil, la de tus propias convicciones. 11. Recupera tu enfoque. Restar ruido para ganar sabiduría. Existe una paradoja inquietante en nuestra era digital. Mientras acumulamos más información que nunca, nuestra comprensión parece diluirse. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 80% de los ejecutivos experimentan lo que denominan parálisis por análisis. Literalmente, quedan inmovilizados por el exceso de datos. ¿Por qué ocurre esto? Porque confundimos información con sabiduría. El concepto clave aquí es el ancho de banda mental, término acuñado por neurocientíficos para describir nuestra limitada capacidad de procesamiento cognitivo. Imagina tu mente como un embudo. Cuando intentas verter demasiado contenido simultáneamente, se produce un atasco. Cada notificación, cada fragmento de información, cada interrupción consume parte de ese recurso finito. Lo fascinante es que, contrario a la intuición popular, los estudios del Instituto Max Planck demuestran que los momentos de mayor creatividad y claridad mental no ocurren durante la absorción intensiva de información, sino en los intervalos de desconexión. El cerebro necesita espacios de silencio para establecer conexiones profundas entre conceptos, algo imposible en un estado de bombardeo informativo constante. Un caso revelador ocurrió en una unidad de cuidados intensivos en Estocolmo. Al reducir en un 46% las alarmas no críticas, no solo disminuyó el estrés del personal, sino que la tasa de errores médicos cayó un 31%. La explicación: al eliminar el ruido informativo innecesario, los médicos recuperaron ancho de banda mental para centrarse en lo verdaderamente importante. No estaban menos informados, estaban mejor enfocados. La trampa moderna es sutil. Confundimos estar ocupados con ser productivos, estar informados con ser sabios. Consumimos titulares fragmentados, resúmenes ejecutivos y alertas constantes, creyendo que nos mantenemos al día, cuando en realidad estamos sacrificando nuestra capacidad de pensamiento profundo en el altar de la inmediatez. El verdadero poder no está en acumular más datos,
sino en cultivar la capacidad de discernir cuáles merecen nuestra atención. Un experimento con directivos de Silicon Valley mostró que quienes practicaban ayunos digitales regulares, periodos deliberados sin dispositivos ni interrupciones, tomaban decisiones estratégicas significativamente más acertadas que sus pares constantemente conectados. La sabiduría emerge precisamente en esos espacios de silencio que hemos aprendido a temer. Como sociedad, hemos desarrollado una aversión casi patológica al vacío informativo, llenando cada momento de espera con scrolling infinito. Pero es precisamente en esos intervalos donde el cerebro realiza su trabajo más valioso: conecta, sintetiza, comprende. La práctica de la sustracción informativa requiere valentía. Significa decir no a la corriente dominante que equivoca cantidad con calidad. Significa reconocer que cada bit de información tiene un costo cognitivo y que debemos invertir nuestro limitado ancho de banda mental con la misma prudencia con que invertiríamos un capital financiero escaso. La paradoja final es esta: en un mundo que celebra la acumulación, el verdadero poder reside en la capacidad de eliminar. Al restar el ruido informativo, no nos volvemos menos informados, sino más sabios. Liberamos el espacio mental necesario para que emerja la claridad, para que las conexiones profundas florezcan, para que la comprensión genuina tome forma. 12. El bono sorprendente: encontrar valor en lo que eliminas. La resta no es solo eliminar, sino descubrir tesoros ocultos en lo que decidimos quitar. Este concepto revolucionario transforma nuestra visión de la simplificación. Cada vez que restamos, podemos encontrar un valor inesperado, un auténtico bono sorpresa. Cuando eliminamos algo, creamos un espacio que puede tener más valor que lo que ocupaba anteriormente. Pensemos en la autopista Embarcadero de San Francisco. Al no reconstruirla después del terremoto, no solo se eliminó una estructura de hormigón, se reveló un nuevo espacio frente al mar que transformó completamente la zona. El valor no estaba en la estructura, sino precisamente en su ausencia. La magia de este enfoque está en identificar el potencial oculto de lo que quitamos. ¿Recuerdan la historia del donut? El agujero central no se creó por estética, sino para solucionar un problema práctico: los bollos fritos quedaban crudos en el centro. Al eliminar esa parte, se logró una cocción uniforme. Pero lo fascinante fue descubrir que esos pequeños trozos de masa eliminados podían convertirse en otro producto: las bolitas de donut. La resta no solo solucionó un problema, sino que creó un nuevo valor. Este principio tiene aplicaciones sorprendentes en casi cualquier campo. En el diseño de productos, eliminar características innecesarias no solo simplifica la experiencia del usuario, sino que puede revelar funcionalidades esenciales que estaban ocultas bajo la complejidad. En arquitectura, quitar paredes puede transformar espacios oscuros en ambientes luminosos y versátiles que antes eran imposibles de imaginar. La clave está en cambiar nuestra perspectiva. Ver la resta no como pérdida, sino como descubrimiento. Cuando eliminamos algo, no solo estamos quitando, estamos revelando posibilidades que antes estaban ocultas. Es como el escultor que no añade material a su obra, sino que quita todo lo que no forma parte de su visión, liberando la figura que ya estaba dentro del bloque de mármol. Lo que hace tan poderoso este concepto es que nos invita a buscar activamente el valor en lo que normalmente descartaríamos. Nos enseña a preguntarnos: ¿qué oportunidad se esconde en esta eliminación? ¿Qué nuevo uso podría tener esto que estoy quitando? En un mundo obsesionado con la acumulación, aprender a valorar lo que quitamos representa un cambio de paradigma. No se trata solo de tener menos, sino de descubrir más en ese menos. Es transformar la resta de una simple eliminación a un acto creativo que genera valor inesperado. La próxima vez que te enfrentes a un problema, antes de pensar qué puedes añadir, pregúntate qué podrías quitar y qué valor podría emerger de esa sustracción. Quizás descubras que el verdadero tesoro no está en lo que sumas, sino en lo que restas.